Nos hemos reunido aquí con Wilman Fabricio Andrade, este, para conversar un poco sobre su arte, conocerle como persona y pues poder tener un poquito más de conocimiento de justamente la persona, el ser que está detrás del arte que estamos promocionando en la tienda de Ayuland Store. Y eso pues Fabricio, algo que quieras decir antes de empezar. Nada, un saludo cordial siempre a tu persona, a todo tu equipo y a tus seguidores de igual manera. Y pues nada, siempre un gusto de recibirles, esta humilde morada y también de compartir el tiempo, ¿no? Lo más valioso que tenemos creo que es el tiempo y gracias también por su tiempo, de tener ese interés y de tener ese como curiosidad, ¿no? Por el arte y esa valoración también. De alguna forma yo me siento honrado de que estén aquí y nada, es hora de hacerlo más, Víctor. Gracias. Chévere, Fabricio, gracias por tu tiempo, justamente como lo acabas de decir. Este, ¿De qué te gustaría a ti llenar este tiempo al hablar de... Más bien este tiempo va a ser justamente para exponer tu arte, lo que te inspira, todo lo que tú sientas que quieras compartir sobre tu arte, ¿ya? Así que más bien te voy a dejar a ti que inicies. ¿Cómo te gustaría presentar tu arte? Llena este tiempo de eso, de ese trasfondo de tu arte, ¿ya? Listo. Bueno, es un poco como, bueno, a la vez complejo y a la vez también retante, ¿no? Hablar de lo que cada uno de nosotros hacemos. A veces podemos sonar como muy presuntuosos o a veces sonar muy modestos, ¿no? Con lo que venimos cada uno independientemente a lo que nos dedicamos, venimos haciendo. Bueno, en mi caso también, bueno, pues, veo el trabajo artístico, de alguna manera lo estoy en este tiempo visualizando o tratando de entender, de aterrizarlo, ¿no? En este espacio como un ritual, ¿ya? Entonces me he dado cuenta que a la hora yo del proceso creativo mío no es tanto intervenir con mi pensamiento, ¿no? No dejo como que filtre en mí como cosas que quiero poner, cosas que quiero quitar, sino más bien es un fluir, es una naturalidad. Entonces, y siempre me había preguntado, ¿no? Porque a veces cuando yo lo he razonado, lo quiero hacer de tal manera, tal vez no me siento como muy, no me siento conforme con lo Ya. que, digamos, represento cuando mi lógica interviene de alguna forma. No sé si sea perjudicial o si sea también de alguna forma eh, muy personal o individual, bueno, pero la cuestión es esta, ¿no? Entonces siempre que fluyo, siempre que dibujo, no dejo filtrar nada de mí, entonces me siento muy a gusto, me siento como en un estado, ¿no? de completa absorción. Entonces, luego cuando regreso, pues siempre, bueno, he venido este tiempo también compartiendo, trato de ver estos dibujos, trato de ver estos símbolos, estas señales, estas grafías, qué es lo que me quieren hablar, qué es lo que me quieren comunicar. Entonces, muchas veces no he tratado, o bueno, trato luego sí como un poco de razonar o reflexionar. Incluso dibujos de hace mucho tiempo, tal vez de ese momento no me gustaban, ahora como que tienen para mí como un trasfondo muy sensible. Y antes, por ejemplo, siento eso, no me costaba de algunos dibujos, por ejemplo, desvincularme o si es posible regalarlos, pero en este tiempo que voy haciendo como ese proceso, como que tienen un mensaje que aún todavía tienen mucho por dar, ¿no? Como que aún todavía no lo he comprendido del todo y tiene un misterio para mí. Entonces me cuesta como decir, bueno, me voy a deshacer de esto porque de alguna manera, incluso tal vez no sé monetariamente, pero ahí hay algo, ¿no? Entonces, de momento trato yo con estos dibujos como que estamos, o bueno, estoy como tratando de visualizarlos como unos códigos que de alguna forma mi ser descarga, ¿no? De la matriz, metafóricamente hablando, de un plano espiritual o de un plano metafísico. Entonces las descargo o son impresiones y ahora quiero como estos dibujos a manera de un ritual instalarlos claro, esto como un proyecto, hacer una instalación con estos dibujos y de alguna forma tratar
de provocar una activación o una alteración de espacios con estos dibujos. Entonces, claro, siempre como correspondientemente, pues no a todos les va a gustar mis dibujos, ¿cierto? Pero sé que las personas indicadas, las personas que conecten tienen que estar en ese tiempo, en ese momento, y de ahí yo siento que de alguna forma van a aportar por fin tal vez esos dibujos que para mí antes no tenían sentido. Entonces estoy tratando, todavía estoy como en esa línea investigativa de autoinvestigación conmigo mismo. O sea, qué es lo que quieren decir, qué es lo que quieren manifestar, qué es lo que tienen que hacer aquí en este plano, porque no todas las cosas que están aquí pues tienen su razón de ser. Entonces yo no creo, en este momento firmemente no creo que solamente sean como dibujitos, ¿no? Para mí, bueno, de alguna forma, yo antes sí no lo daba tal vez como el valor y creo que por esa misma razón lo he tenido como acumulado, entonces tiene una razón de ser. Entonces en este tiempo como que voy sintiendo que es el momento como digo, de aterrizar y de llegar a conformar, ¿no? Llegar a ser una unidad tal vez y poder como llegar con un mensaje sensorial, llegar con estas imágenes de alguna forma, como digo, intento o veo como un ritual muy sagrado, donde ojalá se pueda, conecten y podamos como de alguna forma alterar el espacio, digo el espacio o digo alterar la materia juntamente con todo lo que tiene que ver, porque la materia está unida intrínsecamente pues, al mundo espiritual, a la energía. Si es que alteramos en el cuerpo, si alteramos en la materia, también es, obviamente como está vinculado, están conectados, seguramente también se altera algo, ¿cierto? En nuestra forma de percibir o de apreciar esta realidad. Es súper interesante porque, bueno, yo he venido experimentando también un poquito, no netamente como creando, como tú dices, son dibujos, Ya. sino como expresión simbólica, ¿ya? Como, llamémosle abstractos. Aunque ya el término apropiado se llama sigilización, ¿ya? Y es como un tanto similar a lo que tú mencionas, ¿ya? Inicialmente cuando yo empecé fue como haciendo trazos un tanto como solamente como que desesperados por sacar algo, pero poco a poco se fue volviendo un poco más fluido y justamente cuando empecé también a separar ese tiempo, como tú dices, como un tiempo ritual para como generar esa comunión con algo que está en ti. Entonces me di cuenta que había momentos en los que simplemente fluían los movimientos y otros en los que ya se metía la mente, ya no me parecía bonito, ya me parecía repetitivo, ya como quería llevarlo por aquí o por allá. Y ahí es cuando a veces como que el flujo de los trazos perdía como, diría yo, como que incluso sensualidad, digamos, y empezaba a ser como que medio tosco y ya perdía como que armonía. Pero luego, en ese proceso, poco a poco empecé a dejarme soltar y empecé a encontrar también como ciertos tipos de patrones, digamos, de líneas, que poco a poco empezaron como que a complementarse y al final, como cada símbolo llegaba a representar algo como un proceso de entendimiento de algo, de lo que yo me daba cuenta mientras hacía esos trazos. Y a veces al hacer esos trazos, es como que cuando se deja que hable el trazo, es como que algo se desvela dentro de uno y como que entiende como cómo está uno o entiende algo más como del proceso de hacer algo, digamos, ¿ya? Eh, con ese proceso de hacer algo puedo decir, por ejemplo, que algo que me daba cuenta últimamente, ¿no? Es como cuando tú empiezas una línea es como que algo continuo. Por lo general siempre me muevo empiezo con una línea y termino solo con una línea. Y eso me llevó poco a poco a darme cuenta, ¿no? Que es como el tiempo que uno tiene para vivir. No es que cortas ahorita y dices, bueno, voy a poner una pausa y ya de aquí en una semana, este mes no voy a vivir y vuelvo a aparecer. Es como que es un solo hilo. Y depende de ti si es que te quedas quieto o haces algo, pero igual como que está pasando el tiempo, ¿no? Entonces Sí. algo has de hacer y si te tomas una pausa también, cuando estoy haciendo un trazo, a veces cuando no sé por dónde ir, así en realidad me bloqueo, mejor me quedo quieto un rato ahí, es como que ok, lo dejo aquí.
y por lo general queda ahí una marca, un punto, algo que demuestra algo que o sea, aquí hubo una pausa y luego retomo y voy ahí. Es como que ha sido como una práctica meditativa, digamos, Exacto. sin tratar de querer como dibujar un rostro o algo, simplemente de dejar como que algo se manifieste y luego cuando lo veo como que queda, ahí queda registrado algo, un aprendizaje, algo que se descargó en ese momento. Exacto. Y a veces cojo y también escribo, ¿no? Eso que entiendo hace rato. Es un poco más complicado escribirlo, pero también eso es algo que practico. Y cuando tú comentaste sobre este proceso, siento que resonamos en algunas partes. Y es la parte interesante, ¿no? De tu arte, porque yo también había como intuido que había algo ahí. Y es eso, como que ese algo que nos gustaría como que la gente entre en contacto, ¿no? Cuando lo ve, que justamente vea algo más que solo un dibujo hecho para vender, sino justamente ese proceso. Y estaba viendo otra vez también en tus bitácoras que tienes, también escribes. Y bueno, ahorita tenemos creaciones tuyas, 3 descargas diríamos, en la tienda de Ayuland Store. No sé si puedas como comentarnos un poquito sobre esos 3 cuadros. Oh, sí, sí, sí. Está interesante también. Bueno, antes es muy interesante lo que acabas de mencionar y buenas. En cierto tiempo a veces no se comprende, no se entiende la razón de ser, creo que de hacer algunas actividades. La respuesta llega a veces con años o con meses, o a veces puede ser una fracción de un segundo. La cuestión es que internamente siempre se están conectando hilos, a pesar de que nosotros tal vez no seamos conscientes de que adentro se labra full cosas, ¿no? Y bueno, como esos 3 trabajos son como reproducciones de dibujos previos que tenía ya hace años en uno de estos papeles que están por acá. Entonces, concretamente fue como una obra de encargo, la primera, como en el orden que me enviaste. No sé, entonces le puse el nombre Renovación, no sé si cachas cuál es ese. La del Cuscungo. Exacto, el Cuscungo. Entonces, esa lo vio alguien así. Casi siempre no he tenido como unos encuentros como muy formales, no como de mostrar mi arte, sino más bien personas que han visitado, que han venido y por ahí ojean y dicen, bueno, esto está como que resuena con ellos, les topa o algo les interesa, entonces si puedes darme haciendo digital, porque tenía creo que una idea de hacer, no sé, algún proyecto, alguna intervención o alguna manifestación desde su visión. Entonces eso dice un trabajo bajo consignación. Entonces el original por acá está y tiene como unas pequeñas modificaciones ya el digital. Digital. Sí, entonces sí, eso por una parte. Pues claro, obviamente, como digo, el que está en el papel pues es prácticamente como si fuese una descarga sin meras pretensiones ni filtros mentales, nada, según, claro. Entonces, y la otra que era a ver cuál era el otro nombre, Pucaya, ya, eso fue, ese dibujo nació recién justo por ahí, nos topamos cuando fuimos a Cerro Alegre, creo, para los danzantes de Gañil, que topas por ahí, estuvimos justamente con muchachos queriendo como un poco tener contacto, ¿no? Como salir de este pequeño círculo de nuestra comunidad y como explorar esas partes, esas manifestaciones que de alguna forma también nos compete o estamos en el mismo tejido y como queríamos como vivenciar esa parte, ¿no? Y estábamos en ese espacio, entonces pude también como hacer fotos y esas cosas y como que de ahí venía también haciendo algunos dibujos como alusivos a esa experiencia. Entonces de ahí sale esa ilustración. Me llamó la atención porque decían que es el Pucaya y no sé cómo se dice negro, porque es que hay un danzante rojo y un danzante negro. Ya no. Exacto, entonces, y eso me llamó la atención porque para ellos como que tenían, no sé por qué se perdió el otro danzante, sino que ahora más hacen como relevancia o conmemoran al danzante rojo. Entonces ahí hay algo como
como una invitación, ¿no? Como un misterio, como a seguir ese hilo, claro, cualquiera que quiera como adentrarse en esas manifestaciones, ¿no? Y quiera como de alguna forma hacer investigación, exploración y también pues obviamente manifestar sea con arte, sea con algo académico, ¿no? Bueno, hay de muchas formas. Entonces es igual un dibujo netamente a mano y luego lo digitalicen. Entonces también es una digitalización, luego lo sacamos en unas camisetas y tenía, bueno, esta idea también, pero no hemos como acentuado, o sea, esa parte, ¿no? Creo que sacamos como unas 12 copias, por ahí también creo que están todavía, En unas, sí, camisetas. en camisetas, Ya. sí están por ahí y nada, pues, o sea, no, solamente creo que sí pusimos en la página, pero como esta parte me ha faltado a mí, tal vez también como conformar o ver a gente o un equipo como para que vaya dando ese movimiento. Bueno, de momento yo no estoy en este trabajo, no estoy haciendo, está como descuidado y si en algún momento vaya a activar de nuevo ese espacio, a lo mejor sea con otros productos, bueno, o sea, no tengo el fin como ahora, como estar encaminado o estar como concentrado o enfocado en eso. Y el otro, eso lo hice muy recientemente, fecundación. Entonces eso lo hice muy recientemente, es de este año y eso, bueno, como no tiene una historia detrás, solamente como que me puse a rayar, me puse hay un momento como de meditación, como tú dices, como descansar. Por eso lo hice directamente, ya digitalmente, eso no hay un registro, digamos, en papel. Eso, y como te digo y te cuento, pues como no tengo como una mera tal vez narrativa diciendo esto es esto significa aquello, sino que más bien creo que funcionan como ir eh, dándoles una unidad, tal vez como otros dibujos que sean temporalmente o sean también como temáticamente tengan su relación. Entonces, como que ese trabajo me toca hacer tal vez en algún momento para poder como hilar un argumento, ¿no? Un concepto, una línea, en este caso una línea curatorial tal vez. Semo. El, el, el dibujo de la ilustración de renovación, ¿Ya? eso fue uno de los que primero me llamó bastante la atención. El de renovación le puse atención al detalle después y sí me pareció súper poderoso. No sé si es algo como, bueno, tú dices que no tienes como como digamos, una narrativa en sí. Uh-huh. No sé, en el proceso de volver a dibujar, volver a trazar esa ilustración, no sé si hubo algo como que, que te diste cuenta, algo que volvió hacia ti, no sé. Mm, yo creo que como de volver algo, como de activar algo, la verdad, a lo mejor tú ves algo que yo no puedo ver y en buena hora, loco, que a lo mejor no siempre esos dibujos sean como para el artista en este caso, como tal vez tener su propia narrativa, sino más bien conecte con esa persona y esa persona a través de esa ilustración o de ese dibujo tenga su propia narrativa y quiera ver lo que él quiera ver, ¿no? Hay como una libertad, hay como un libre albedrío en esa parte, pero sí conecté cuando este joven me dijo que de alguna forma, ¿no? Que le haga en digital. Entonces le comprendí más o menos lo que él quería, porque a él le llamó mucho la atención y por eso el nombre también de renovación decía que es como, o sea, el proceso o la hora o el momento en el cual, digamos, es como estar pasando el duelo, ya, como la muerte, como algo que resonaba con él, ¿no? Como este mito o esta creencia que
creo que tú también, o la mayoría de aquí los árabes tenemos, ¿no? Cuando escuchamos el Cuscungo, prácticamente es porque está como muy cerca o está como tal vez manifestándose o de alguna forma dando un mensaje, ¿no? Entonces, el creer era simple y sencillo que cuando escuchaban el Cuscungo, pues se morían, ¿no? Entonces, para él fue esa narrativa, ese impacto. Entonces, a raíz de eso dijo, yo quiero y si es posible, hazle más feroz al Cuscungo. Entonces, en principio, no sé dónde está ese dibujo, pero en principio el Cuscungo no era como está ahí. Entonces, un poco más como que lo modifiqué. Sí, bueno, entonces ahí, como dije, o sea, ya cambié como un poco más, como la consignación, entonces más o menos a los requerimientos de este joven. Ah, pues sí, le vi y justamente me llevo de una como a ese mito que es tan presente de, de la conexión del llanto del Cuscungo con la muerte de alguien, con esa renovación, tal vez Exacto. con esa transformación y bueno, en la forma en la que está representado, pues sí, es como de alguna forma humanizado, pero también como que no sé, tiene su fuerza. No sé si podríamos ver ¿Original? el original. Claro. ¿Será que está por ahí alcanzable? A ver. Déjame ver, estaba en una fundita por acá. Sí, es bueno que le eches Ah, claro, esta está aquí. Estábamos armando como un pequeño proyecto con unos panas y hicimos una curaduría de estos dibujos. Ah. Y ahora me acuerdo que por acá está. Seguramente por acá está. Como siempre dibujo a los dos lados, aquí está. Ah. Este es el original. Sí, ese es el original. Sí. Entonces, al pana le conecto pues justamente con lo que tú dices, ¿no? Y claro, toda esa onda de la muerte y la vida, la renovación, el traslado de un plano a otro plano, lo infinito, ¿no? Lo que inicia y lo que termina. Entonces, prácticamente hay full filosofía, pero desde el territorio, desde lo que... También, claro, uno también viene integrado con propia información, entonces a partir de ahí también pues tu imaginario. Del 2020 así es. ¿Sabes algo que me doy cuenta? Ahorita es al ver como el original y el ilustrado, es como esa evolución que toma cuando hay algo que se asienta en ti. Digamos, aquí pongamos esta temática, ¿no? De la relación del búho con la muerte, con la renovación. Y luego esta misma temática como que evoluciona, ¿no? No sé si volvieras a dibujar una tercera versión, estoy seguro que habrán como que nuevas cosas. Y yo he explorado eso también en lo que te decía que venía haciendo en cuanto a trazos, a sigilización, ¿Ya? que justamente como que a veces cuando descubro como que un tipo de trazo, luego poco a poco va evolucionando. Y algo que me ha pasado también es con la guitarra, que recuerdo que hay como hay un ritmito y un tono que así como tú también lo descargué una vez. Ya. Me lo descargué y era como que Buenas. lo repetía por un buen tiempo y luego como que evolucionó a algo más. Y luego de un tiempo que estaba en esa vuelta como que evolucionó en algo más. Seguro. Entonces tenía grabaciones, yo iba grabando. Ya. Y eso me ayudó a la larga, así como tú, como luego coges y pones en perspectiva, me ayudó a ver esa línea, esa evolución de ese mismo ritmo y sonido hacia distintos como contrastes, digamos. Y es interesante porque en cada una de ellas es como que hay algo nuevo que uno va Seguro. como que entendiendo, ¿no? Ese es el Yana, ¿qué digo? El Pucaya. Puedo... A ver, esto creo que no está registrado con ANIC.
Los colores que has utilizado en la ilustración digital son súper, súper fuertes. Ujú. Sí, también es como una parte de experimentación y exploración también del color. Entonces, bueno, algunas cosas habrán acertado y otras cosas también como el proceso creo que de alguna forma es lo que cuenta, ¿no? Lo que se ha recorrido, como tú dices, cómo va. Si seguramente ahora con nuevos ojos, con nuevo entendimiento le pongo color, seguramente ya completamente distinto los colores, porque claro, ya son diferentes contextos, diferentes experiencias, ya el tiempo, el espacio, ya no son iguales, entonces tú jamás, o bueno, pues ya no vamos a ser nunca, jamás lo que fuimos en ese tiempo. Chévere, chévere, buenazo como que vayas o vayamos mismo en este camino de... A mí, bueno, a mí sí me apasiona, de alguna forma me absorbe el mundo de la autoexploración y como de tratar de entenderme, no tanto por el lado tal vez como académico, no, como no puedo como de alguna forma, eh, ¿cómo te digo? Sé que en los libros hay full información valiosa, valiosa, pero como que de alguna forma, sea que esté mal tal vez, pero me he posicionado como que ese entendimiento o esa sabiduría también sea descargable así naturalmente en algún tiempo, en algún punto. No quiero como acelerar de alguna forma por desesperación y a veces tal vez el dolor que se vive en esta experiencia humana nos lleva como a buscar que no está mal, pero actos desesperados a veces como que resultan también, ah, o sea, acciones también tal vez que no sean como consecuentes o como acertados, digamos, de alguna forma. Sé que toda la sabiduría y toda la información radica dentro de nosotros mismos. La cuestión es que quién se atreve, ¿no? A profundizar y a sacar. Entonces, ese es un propósito, ese es tal vez un trabajo más que, bueno, yo generalizo en este momento que venimos a hacer. Entonces, pero sí es costoso, es sacrificado y es muchas veces también muy, de alguna forma, criticado tal vez también desde otras visiones, desde otras aristas. Entonces, pero ha pasado el tiempo desde que me posicioné así de esa forma, porque en un tiempo también revisaba literatura o leía cosas como siempre de una forma como misteriosas, pero un tiempo, como tú dices, como ibas con la línea, ¿no? ¡Pum! O sea, hay una pausa porque no sé por qué, pero como tú dices, la vida es así, ¿no? No, la vida puede ser, como tú dices, de un solo tirón, de una sola línea, pero también hay episodios o hay vidas que a lo mejor tenemos esa pausa y en esa pausa como que he permanecido algún tiempo, como algunos años. Y bueno, ahora en cambio cuando retomo un libro o se me hace como más fácil o más digerible, pero digerible desde la experiencia, ya no desde de alguna forma desde la comprensión mental, la comprensión lógica. Entonces como que se profundiza y se integra mejor de alguna forma, digamos, o puede ser un libro muy pequeñito, una fracción muy pequeña o algo de un cuento infantil, pero que tiene potencia y de alguna forma si es que es vivida, o sea, esa es verdad. Y si es que todavía pues de alguna forma no traspasa esa experiencia, entonces como que queda como en una tesis, ¿no? Queda como algo por comprobar. Yo le, yo le llamo algo así como despertar el espíritu de esas palabras dentro de ti. Es Ujú. porque a veces cuando tú ya tienes una experiencia que se condensa en una palabra, digamos. Si antes de tener esa experiencia leíste esa palabra o esa frase, no, lo entendías mentalmente, pero luego cuando vives la experiencia y
lo lees, es Ujú. como que despiertes el espíritu de la frase o la palabra dentro de ti. Es Exacto. como que, boom, hace un clic y dices, ah, sí, Se activa, por fin se activa. Si no, no, bacán. si no queda solamente como una información como que tal vez fecundando ahí, Exacto. como dando las vueltas, pero en cierto momento, si es que vivimos con la confianza de que en cierto tiempo va a activar, se va a activar, quieras o no quieras, o sea, es ser fiel a la confianza de que tengas, de que el poder que hay dentro de nosotros y justamente en este caso, como tú dices, con las palabras sean orales o sean escritas, pero va a llegar el momento en que justo el tiempo es sincronizado, ¿no? Perfectamente donde tiene que ser y no va a dejar de ser por ninguna razón. Y eso ya no se borra, no lo olvides. O sea, puede como quedarse latente un poquito, eh, pasar a la parte, como que de la parte de atrás de tu mente, digamos, pero cuando estás en la situación como adecuada, eso de una viene. O sea, no es algo que tratas de aprender y memorizarte y que luego te olvidas y luego no viene, sino Y que es cero en algo el que, examen. sino que es algo que ya te, que se queda registrado en tus células prácticamente y en el Exacto. momento que necesitas, boom, sale. Exacto, Sí, exacto. Claro, que por eso mismo, digamos, la escolarización, pues estudiábamos para el examen y a veces ya te olvidas y cero. cero en el En examen. cambio, en la profesión, lo que quieres o no quieres, o sea, vas a la praxis, no a la práctica. Entonces ahí ya no hay como ese, ¿cómo se puede decir? Como ese enderezar, cuando tomamos atajos. Mm, Entonces a veces, y ya no, pues como tú dices, ya resulta práctico y resulta justo en ese momento que necesitas, boom, se aparece no sé de dónde ni cómo. Es que ya cuando tú, por ejemplo, entras en esa pausa de querer, justamente ya dejar de consumir, sino en realidad como que comunicar, expresar, como que salga lo tuyo, como crear en base a lo que está en ti, ¿no? Ujú. Eh, Justamente ahí es donde es como que ya creo que hay esa frase, ¿no? Que dice aprende todas las reglas y luego olvídalas, Ujú. ¿ya? Entonces cuando empiezas como que a encontrar tu camino, ¿no? Ya las herramientas que has aprendido a escribir, a sumar alguna cosa, como que se van sumando poco a poco, pero es como que se van ajustando a tu forma a ese espacio tuyo que tú creas para que se exprese lo tuyo. Entonces creo que, por ejemplo, tú estudiaste artes, ¿no es cierto? Ujú. Entonces cosas que tal vez como que en ese tiempo como que aprendiste de forma teórica, que a poco se va, como que hay cosas que vas Exacto. ocupando y las que no, pues simplemente se van desechando. Desechamos. Entonces es algo que me he dado cuenta que la práctica te va dando. Y también creo que según cómo vas practicando, vas viendo que necesitas tal vez aprender algo más y hasta puedes Ujú. ir ya como con algo más direccionado a aprenderlo, a obtenerlo de otro lado, de alguien, capacitarte en algo y aplicarlo ya con algo mucho más direccionado. Exacto. Sí, mo. Ese, esto es como que el resultado de ti, de hacer ese espacio justamente para que se exprese como que es esa construcción tuya de tu tiempo, digamos, porque aquí Ujú. esto es tiempo prácticamente, aquí está parte de tu vida en todo esto, ¿no? Es como cada Exacto. uno es como que refleja un tiempo. Yo cuando he tenido mis experiencias en las que me concentro así con la guitarra, me ha servido para darme cuenta, ¿no? De que ese tiempo, dependiendo de cómo me mueva, qué es lo que haga, estoy como creando, poniendo un ladrillo, un ladrillo, un ladrillo. Es como cada segundo es un ladrillo en la construcción Ujú. de tu vida. Entonces sentía que a veces uno está preocupado por muchas cosas, ¿no? Y dedicarse tiempito a como que hacer tú y a simplemente sentirte bien en eso que haces como que es un inicio a veces para irlo expandiendo un poco más a otras áreas de tu vida. Ujú. Entonces a mí me sirvió eso, a partir de ahí empecé como que poco a poco a ver cómo puedo ir como haciendo que el resto de mi tiempo también se vaya eh, poquito a poquito más volviendo como que un ladrillo que me guste, como que lo ponga con gusto, digamos. No, no Ujú. sería como, yo, no sé, yo trabajo en construcción, ¿no? Y cuando no te gusta ese trabajo, simplemente estás ahí por el dinero, estás como que pones, pero no tiene sentido. Sí. Pero ya si estuviera, o sea, es como que cambia la cosa y dices, bueno, ahorita estoy poniendo este ladrillo es para esto, cambia la cosa, o sea, O empieza cuando a estás cambiar. haciendo tu casa.
Y no la casa. A menos que sea tu pasión, obviamente, eso, y estés en eso por pasión, buenas, pero de lo contrario es algo horrible. Es bacán, ¿no? Como que estos son los ladrillos prácticamente de tu, Exacto. Sí, de tu sí. tiempo, que hace parte de tu tiempo. Es bien loco, y esta parte... Exacto. Entonces, o sea, como te digo, ya lo que no tenía sentido, ahora empieza a tener sentido. Ahora empieza como bueno, ya venía forjándose, pero ahora tengo la clara concepción, por ejemplo, si dices que está aquí el tiempo, ¿no? Y de alguna forma el ladrillo está la, el proceso, ¿no? De identificación o también de disociación, Ya, ya, digamos, de también de una alguna forma. identidad antigua, vieja. Exacto. Ya, ya. Entonces es como ir en ese tiempo, entonces de alguna forma pues sabemos, ¿no? Todo es energía, entonces de ley esto es energía condensada de ese tiempo, de ese espacio, de esa experiencia, de esas motivaciones o de esas limitaciones que tenía en ese tiempo. Entonces ahora sí es que de alguna forma esto también es algo como experimental para mí, también quiero como irlas colocando intuitivamente, ¿no? Sea en paredes, sea por acá, pero que resulten como una instalación, resulten como algo más fuera del contexto, como algo expositivo, como algo solamente de mostrar lo que yo he hecho, o de mi habilidad, o de mi concepción. Quiero que funcione, quiero que se active, quiero que se conecte, ¿no? Y que haga como, eh, como una empatía o como una ligadura, ¿ya? Prácticamente en ese espacio con todos los que cohabitamos, digamos, en este caso tal vez en una casa, yo no sé, ojalá si hubiese dado un proyecto bacán a futuro, no sé, una casa antigua y una casa que se vaya como algo instalativo, toda una casa. Entonces sería bacán hacer eso, como que a raíz de esto, como que empieza, y gracias, claro, también como comentaba, también he estado como un poco retirado de la onda del circuito del arte, entonces por ahí hay unos nuevos jóvenes de alguna forma que tienen como otra visión, tienen como otra perspectiva del arte, no es que me encaje, sino que de alguna forma me permito también como ser maleable de acuerdo a este tiempo y de acuerdo al contexto, entonces empiezo como a intentar o a querer como indagar otras formas de manifestación. Y ahora por eso tiene más sentido para mí porque sé que es viable y sé que se puede de alguna forma. Entonces yo, bueno, un poquito como tal vez me salga de esta línea, pero cuando salimos de la U, como que fuimos formados súper ortodoxamente, ya una tradición pictórica, ya una tradición de dibujo, pintura, de tus emociones, de tus sentimientos, pones ahí, viene alguien, le gusta, compra y se va. Ya. Ya entonces, pero ahora en cambio, como que me doy apertura para ver, ¿no? Nuevas formas, nuevos contextos, nuevos formatos, nuevos eh, planos, digamos así, donde se puede mostrar o hacer tu arte. Entonces, arte contemporáneo, entonces como que me da la facilidad también como para hacer una forma nueva de exploración. Y Pues, es difícil, pero... podríamos intentar, si es que en algún momento ya se da la instalación, hacer una... Existen los museos, tienen que los tours digitales. Ujú, ujú. Quizá lograr hacer algo digital para que sea accesible a personas que están en otros espacios también. Ujú. Como que para que pueda llegar justamente esa intención, justamente ese movimiento que tu arte pueda generar, ¿no? Que pueda ir más allá de Saraguro. Ujú. Buenazo, buenazo. Sería interesante ahorita, o sea, que están las herramientas y simplemente es como ir generando esas redes, ¿no? Exacto. Y que pueda trascender Saraguro y llegar justamente hacia quienes resuenan en otros lugares con tu, no diría propuesta, sino con tu, no sé, cómo le llamarías tú en ese sentido, pero esto es algo que va más allá de propuesta, creo yo. Oye, sí, puede ser, ¿no? Como más personal, individual, no sé, como algo íntimo, como algo, sea fuera tal vez de los circuitos mismos, como se tiene entendido tal vez como propuesta de arte. Sí, sí te cacho, pero en verdad la palabra tal vez de momento no la tengo, ¿no? O Y sea, ya, pues, activación creo que dijiste. sí, Creo que quizá exactamente, que esa activación como que
llegue hacia otros espacios. Hacer desde espacio Sí. sería bacán, loco. Ojalá se pueda y ojalá haya esa gente que se identifique y se dé el tiempito como para conectar, como para salirnos de formatos como más siempre convencionales. Entonces de eso te hablaba. El arte contemporáneo de ahora es un poco diferente y a la cual me ha costado como dije, pues de abrirme, ¿no? Sí, o sea, sí es complejo, es difícil, porque a veces uno se puede quedar, ¿no?, en la cuestión solamente de algo muy limitado, ¿no? Es decir, hago esto, pinto y dibujo y ya. Entonces es interesante. Y también o sea, me veo y se vincula o se encadena perfectamente con las acciones o con las prácticas de alguna forma ancestrales. Eran prácticas como más de acciones, ¿no? Más performáticas, ¿ya? Entonces como a diario, las cosas cotidianas vivían como performance, vivían como en un estado elevado, ¿no? Como un estado siempre de una conexión. Entonces Algo un tanto más dirigido o intencionado, diríamos. Y yo sentí eso, que parece que estamos volviendo de alguna forma un tanto más global hacia eso, a ser un poco más intencional en lo que hacemos, ya sea un negocio, como tú dices, en el arte, en lo que te dedicas, pero con algo que no solamente hacerlo por hacer un producto a vender, sino justamente porque eh, creo que vamos entendiendo que con estos ladrillos vamos como construyendo. Primeramente tú vas construyendo tu vida, tu tiempo, ¿no? De la forma en la que sientes que algo dentro de ti va como guiándote, ¿ya? Pero de otra forma con esto tú te vuelves un ladrillo de algo más colectivo. Exacto. Entonces como que vas como que siendo intencional en eso, ¿no? Y sabes que en base a lo que tú hagas de ti, vas a ir como sumando ese ladrillo en cambio a una colectividad, a una comunidad. Y al final eso se va a ver en un resultado colectivo, de una maduración tal vez de una comunidad, una sociedad, que se va a ver en cosas materiales, prácticas. Entonces, como tú dices, creo que como dije, de todas formas, estamos construyendo algo, ¿no? Simplemente ya cuando se vuelve algo un poco más como dirigido con una intención un tanto más como expandida, pues cambia la cosa. Ya no estás como que construyendo por construir o simplemente por ganarte la plata, sino porque como que ves un poco más allá de esa construcción, qué estás construyendo para el futuro, para ahora, para el futuro, y cuáles son las repercusiones, qué es lo que está facilitando eso que creas o construís, qué es lo que estás activando, diría. Sí, sí, pues eso es como que se va tejiendo de alguna forma. Como digo, ese es un resultado de algunos años de tal vez de estar como en una laguna mental, no sé, como una gran pausa, pero como que ahora, como digo, tiene algo de sentido y ojalá siga sumando y siga de alguna forma, como bien dices, vinculando y tejiendo, ¿no? Como más de alguna forma añadiéndose propuestas o añadiéndose, como en tu caso dices, pues poder, como por medio de la tecnología también hacer contacto, ¿no? Hacer contacto y buscar activar siempre. Provocar, ¿no? Esa invitación, ¿no? Como una imagen siempre te invita, ¿no? Como a hacer una lectura. Y si es que de alguna forma estás resonando con eso, la lectura se hace más amena y más profunda. Entonces, de alguna forma es lo que nos invita como a desestructurar formatos, a desestructurar códigos que hemos venido tal vez trayendo, informaciones en el ADN, hemos venido cargados con mucha información de alguna forma válida, ¿no? Porque es
tal vez para sobrevivencia, pero otras tal vez también como que no están aportando. Entonces, para desestructurar eso, para de alguna forma dar un giro, entonces uno de esos es el camino del arte, ¿no? Uno de esos es el camino de la imagen. La imagen tiene ese poder como de resignificar, ¿no? Resignificar espacios, resignificar tiempos, resignificar experiencias, resignificar recuerdos, historias, memoria. Entonces, por esa parte, pues, es alentador, ¿no? Ver que se puede, como bien dices tú, de seguir expandiendo con más panas, con más compañeros, y ya pues en lo que se pueda de alguna forma echarse una mano, y en lo que no, porque obviamente todos tenemos como un propósito, ¿no? Como un camino. En ese camino habrán encuentros, habrán despedidas, camino de encuentros y despedidas, pero siempre vamos a estar unidos, ¿no? Siempre vamos a estar con ese vínculo, ¿cierto? Como bien dices tú, cuando ya de alguna forma conocemos o sabemos que para quién o cómo estamos trabajando, entonces se hace como más consciente. Y en esa conciencia, donde quiera que estemos, vamos a estar unidos, vamos a estar siempre vinculados, sea en cualquier práctica o profesión que estemos. Si es que estamos con esa conciencia de lo que estamos provocando, de lo que estamos de alguna forma siendo responsables, siendo columnas, ¿ya? De sujetar el equilibrio prácticamente de este universo, porque todos somos muy importantes, muy valiosos, y este mundo no funciona si tú no estás aquí, si Silvia no está aquí, si yo no estoy aquí, no funciona de la misma forma que está funcionando. Entonces tenemos como un deber de alguna forma, bueno, yo digo esto como un deber de mantener o de hacer fuerza para encontrar como un equilibrio. Entonces, desde mi práctica, desde lo que yo hago, entonces es un pequeño aporte, ¿no? Es un pequeño chispacito, ¿no? Y vamos de todos de chispazo en chispazo a provocar un gran fuego. Un fuego de ánimo, un fuego de conquistas, un fuego de conciencia, ¿no? Y de herverse siempre el uno por el otro, porque si vivimos de una forma individual, bueno, vemos, ¿no? Los resultados de este tiempo es porque justamente estamos en ese sistema, ¿no? Como dices, de vivir tal vez de una forma muy aislada. Y pues prácticamente bien, como dijiste, pues no hay cómo no vivir sin un sistema, pero el sistema de alguna forma también tiene que ser como reajustada, o tiene que ser como alterada, también tiene que ciertas fichas mover en ese plano para que sea como más no sé, solidario, más sensible, como bien dices, pues en todas las áreas que estemos, ojalá intentemos humanizar, intentemos ser verdaderamente lo que nos caracteriza como humanos, el ser sensibles, el ser conscientes. Entonces, bueno, con lo que yo hago es, a lo mejor ahora voy comprendiendo contigo, de hacer ese pequeño aporte, y bueno, pues ya no sé qué más puedo decir, y chévere, como siempre les agradezco, y también honrado de tener unas vidas de alguna forma que están aquí en este espacio, no por cualquier razón, no por cualquier cosa, como digo yo. Bueno, yo así lo entiendo. Son vidas que tienen que resplandecer, y juntamente resplandecerán con muchos. Como ya prácticamente van trabajando de una forma colectiva, siempre mi ánimo es que sigan adelante, y a pesar de todas las dificultades, pues haya ese entendimiento, esa conciencia muy profunda, para que esto no, si es que se rinden, si es que se destruye, digamos, de alguna forma, prácticamente nosotros perdemos también, el mundo pierde también. O sea, es un vínculo, es una unión, es una integración tan unánime, que si somos conscientes de eso, entonces tenemos que luchar. Hay razones por las cuales tenemos que seguir adelante, así sean muy adversas, así sean de mucho esfuerzo. Entonces, si tú te rindes, entonces, de alguna forma, yo también me rindo. Yo no quiero que te rindas, entonces
de alguna forma también el compromiso, no rendirme también y sigamos cada uno como en su trinchera, dándole esta pelea o esta guerra sana, ¿no? Esta guerra de reencontrarnos primeramente, siempre, siempre, como tú ya has venido haciendo esta práctica y tienes, a lo mejor mantienes estas prácticas, el primer paso a lo mejor es reencontrarse y a partir de ahí es como, en cambio ya abrirse, ya vincular, hacer ¿no es cierto? Un colectivo, empiezas ya, pero desde la responsabilidad de vivir el yo. Si no nos responsabilizamos de aquello, entonces prácticamente nunca no se va a poder como sustentar tal vez, como, o mantener como un equipo, mantener como Una visión. una visión exacta, sí, 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 una meta. Y ya pues eso yo, de acá de Ilincho hasta Ñamarillo. Siempre mis fuerzas, loco, todo el tiempo. Si es que hacemos esas prácticas, como digo, reconocimiento personal, bueno, yo siempre estoy, tal vez a lo mejor para unos les agrade, para otros no, estoy como muy metido en esas prácticas espirituales, entonces, desde donde quiera que estoy, esa fuerza que hago por mí, a la final resulta en ustedes. Y lo que hacen ustedes también resulta en mí. Y, o sea, el trabajo que tú has hecho, a lo mejor, o ya, ¿cierto? Ya provocó en muchas personas como un pequeño chispazo. Muchos no nos damos cuenta, pero llega el tiempo, llega el momento cuando a lo mejor tú ya no estés aquí, dígame, ese man de alguna forma tuvo como una valentía, como una pequeña iniciación, el primer paso tal vez, y a partir de ahí como se gestó, ¿no? Como bien dices tú, un nuevo sistema, una nueva capacidad de ver y de resolver tal vez los problemas que siempre van a estar aquí. Creo que ahí van, como que tomarte ese tiempo para encontrar tu eje, si es que lo necesitas, si es que ya estás ahí, pues buenas, ¿no? Pero si como yo mismo todavía, como que estás Siempre nos falta. en esa confusión en la que estás aquí, estás acá y al final como que no sabes dónde mismo estás. Y una vez que tomas ese tiempo para encontrar alguna partecita, no es que todo va a ser ya de golpe, sino pero ya con que por ahí veas el chispazo ya te empiezas a cuadrar medio em, con una dirección y con un sustento, una raíz diría yo. Exacto. Y bueno, para mí fue creo que más claro en un sueño cuando ya estuve encontrando como una línea para encaminarme, como cerca del final de un periodo de mucha confusión, que tuve un sueño en el que veía un árbol que tenía sus raíces y estaba su tronco y estaba empezando a brotar las ramas. Entonces ahí comprendí, ¿no? De la necesidad de enraizarte primero, enraizarte y luego tener esa base, ese eje que te va a sostener para cualquier cosa que vayas a lo que te vayas a expandir. Entonces luego ya vienen, pues, ¿no? Como que las flores, los frutos, las semillas. Exacto. Entonces fue algo interesante, ¿no? Verlo en un sueño y luego despertar y decir, ok, creo que estoy como que finalmente encontrando ya los caminos por donde voy a como que organizar mi vida al menos por un siguiente ciclo, porque llega un tiempo, ¿no? En el que ya como que quieres asentarte y seguir un camino y hacer algo y es complicado cuando no encuentras ese eje. Claro. Pero de alguna manera, cuando encuentras ese eje y luego vuelves a chequear lo que has hecho, empiezas a ver también, dices, no, como que sí, por ahí mismo venía que ya estaba por ahí, hay cositas que estaban como que tapando eso, pero en lo que has hecho también ya se Exacto. reflejan ya muchas cosas, es como tú, ¿no? Pero yo lo veía de esa forma porque tú decías que hacías sin entender por qué, ¿no? Pero llega un punto en el que ves atrás y dices, esto empieza a tener sentido
por esto, y empieza a cobrar sentido las cosas. Para mí también ha sido algo así. Y entre todo eso, pues también me ha ayudado ahora como que a ver, como que a reconocer lo que yo sé, lo que he experimentado, las visiones que tengo y la utilidad de todo eso para ayudar a construir algo. Ahora, pues, ¿no? Ahora que estoy por acá, no sé, mañana, pero, o sea, ponerlo en algo práctico, algo que siento que hay que poner ahora, luego ya en otro tiempo pues pondrán lo que tengan que poner, pero me ha ido a darme cuenta que también tengo para aportar, Ujú, ¿no? Que ladrillos para ir poniendo, entonces ya pues me ha servido para eso. Y bueno, todo esto que estamos realizando ahora es parte de justamente de ese, de ese camino que veo por delante de mí y que pues digo, sí, en realidad me gusta y es algo que sí quiero hacer. Tiene sus desafíos obviamente, pero es distinto cuando ya los desafíos se presentan por un camino que es algo ujú, que te nace, exacto. a que sea un desafío de levantarte por hacer algo que no te nace, que no, porque todavía no encuentras ese camino. Ujú, ujú. Y eso, bueno, es como también interesante por una parte, bueno, en mi caso, eh, a ver, me gradué en el 2017 y todo ese tiempo he venido como, bueno, haciendo como estos trabajos como personales, no me toma la verdad, digamos, todo el día para hacer esto, sino que más bien he buscado como otras fuentes para cubrir gastos, pero la cuestión, como tú dices, bueno, por una parte es gratificante, ¿no? Hacer como tú dices, con sentido, hacer como más, tal vez de alguna forma consciente, ¿no? Que, bueno, es lo que un poco entiendo que tal vez estás manifestando. Y, y bueno, o sea, llega un punto que yo decía, bueno, no, o sea, yo trabajar de alguna forma para como donde no sea mi ámbito, donde no sea mi círculo, donde no sea donde yo no me sienta de alguna forma yo, entonces como no, pues no, no, entonces pero hay circunstancias y a la vez como tú dices el trabajo que has venido haciendo ha fraguado ya, entonces hay ese sostén de alguna forma, ese soporte, que de una u otra manera ese trabajo que hiciste, sea de un mes, o sea de dos o tres, un año, 2 años, como está ya fraguado, entonces no te va a dejar en cualquier tiempo, en cualquier momento, o sea, tú puedes estar tal vez muy nublado, pero ese trabajo que hiciste, o sea, de alguna forma eh, está construido ya. O sea, y eso es como que luego solamente tocará como un poquito quitar unas malas hierbas y de nuevo se podrá como que estar como fundamentado, estar en ese eje, en ese centro. Entonces, pero yo digo de alguna forma, o sea, las circunstancias, las cosas que pasan, a veces digo, no, o sea, eh, a veces también, bueno, o sea, yo me veo y puedo decir, a lo mejor sea como pensamientos muy propios también, eso como pensamientos muy filtrados. ¿Quién me asegura que lo que yo pienso es la verdad, ¿no? Entonces, entonces, ahora, por ejemplo, estoy trabajando en un lugar donde prácticamente me toca trabajar a lo mejor para otras personas, me toca trabajar como algo donde un círculo donde yo no me siento bien, un círculo donde prácticamente no puedo fluir, no puedo ser yo. ¿M? Ya. Entonces, como que de alguna forma también soy retado, ¿ya? Y claro, por propia voluntad también, en este caso mía, para incomodarme a lo mejor, para dejarme ser lo que tengo que ser también. O sea, si es que de alguna forma se me veo a mí mismo, digo, no, si es que tiene que ser así, tiene que ser así. O sea, mejor me permito, me abro, o sea, es como que este proceso mío de ahora, de este tiempo, como dejarme moldear, digamos, de alguna forma. Ya. He vivido casi tal vez mucho tiempo, bueno, relativamente digo esto, como ¿cómo te digo? Como haber formado como una creencia propia, ¿no?
de vivir firme tal vez conforme a una creencia. Bien. Entonces, pero es momento también de decir, o sea, tengo que poner a prueba o tengo que medir, ¿no?, esa creencia. Entonces tengo como que también permitirme ser como llevado a otras experiencias. Entonces, de alguna forma también, como digo, o sea, ese proceso también a lo mejor se va también juntamente con mi arte, con el que ya tiene sentido, ya tiene como una forma que se va a ir reestructurando, tengo como una visión por donde pueden ir estas cosas. Entonces, lo que, como dije hace tiempo, ¿no?, lo que resulta en lo físico o lo que resulta también en áreas o en espacios espirituales también sucede como en el cuerpo y en las circunstancias. O sea, son trabajos intra y extras, ¿no?, que se va haciendo. O sea, lo que está afuera también está adentro. Entonces, si de alguna forma me permito modificarme acá afuera, también se va a modificar adentro. Entonces, este esfuerzo o esta incomodidad que estoy ahora experimentando, entonces también a mi mente también de alguna forma le empuja, le impulsa a que conforme o empiece a tejer nuevas formas de estructurar los pensamientos, de estructurar las creencias. O sea, hay un rompimiento de lo que yo de alguna forma he venido, digamos, como identificando, teniendo una identidad que ahora tengo que disasociar y tengo que echarle como un poco hacia dónde tiene que estar. Espérate un momento, si es que es ahí, ahí será. Ahí es rico. Sí. Es rico porque eh, es, es que en ese proceso, ¿no?, cuando recién hace unos 3 días creo que estaba, mientras me arreglaba en la mañana, se me vino a la cabeza esto. De niño no tienes mucho como algo como una identidad, hasta que llega la adolescencia y empiezas a forjarte como que una identidad, ¿no? Exacto. Y a veces tratas de romper algo, ¿no? Como que tal vez incluso un trazo de algo que tenga que ver con, ya sea con una cultura, con una religión, con algo de familia, y tratas de romper eso y Normas, armarte reglas, exacto. tu identidad. Y luego te quedas ahí y como que se vuelve algo, una zona de confort, y luego tienes miedo incluso romper esa identidad. Entonces te Exacto. quedas tan agarrado a eso que si estás en ese camino de que quieres ir transformando, y llega un punto en el que ya pues, te das cuenta que hasta esa identidad tienes que romperla si es que quieres como permitirte que se exprese a través de ti nuevas cosas. Y te das cuenta cuánto te limitas solamente cuando te quedas agarrado a una identidad. Pero ya no con miedo de perderte, porque ya cuando encuentras tu eje interior, te das cuenta que como que estés donde estés puesto lo que estés, o sea, eso se va a mantener, y más bien es como un ejercicio propio, ¿no? De empezar a destruirte, destruir esa identidad para como no limitarte por eso, pero ya tu eje está claro. Entonces es como que entrar en ciertos procesos incómodos, justamente para ir cogiendo esa costumbre, ¿no?, de transformar, Exacto. porque en algún momento vas a morir cualquier identidad que te hayas construido, o sea, simplemente Se queda. se queda ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué vivir limitado por esa identidad? Exacto. Entonces ahí requiere cambios. Por ejemplo, yo estaba explorando últimamente con la ropa. Sí, noto. En un inicio era como que algo Claro. raro, ¿no? Es como que estás pisando un nuevo territorio, y como ya estabas tan acostumbrado a como que a una área, Sí, bueno. puta, luego se te vuelve así ¿sabes? Así como el chancho cuando está acostumbrado dentro de la chanchera, quiere hacerle pisar la tierra, que es como estar pisando candela. Y es incómodo, pero hasta que luego ya te vas soltando y dices, ok, simplemente no es que con eso ya como que cambias todo, es como que vas sumando ladrillos y ya, pues Exacto. bueno, al menos para mí no ha sido como una experiencia de como de que todo cambie, sino más bien van sumando experiencias, cositas, y en base a eso puedes ir como distinguiendo incluso el efecto que tiene un color sobre ti, el Ajá. efecto que tiene un color, un modelo sobre ti, y es como que ya te pones esto, te pones este otro, y vas como sintiendo. Incluso ahí entra el poder del marketing, ¿no? Como ¿por qué es que marketing se enfocan tanto en estudiar colores? ¿Por qué este color? ¿Por qué este otro no? Por el efecto que todo eso tiene en nosotros.
Y uno cuando Exacto. está tan acostumbrado a estar solo en un solo cuarto, pues no se da cuenta de No, todo eso. Pero ya cuando pasas por distintos cuartos y vuelves ahí mismo, ahí te das cuenta, como que este efecto está teniendo esto sobre mí. Pero ya puedes utilizarlo de una forma un poco más dirigida, incluso luego. Ya no porque estás ahí, porque no es que yo soy esto y no puedo hacer nada más, sino con, sí, con algo más intencionado. sí, sí, sí. Sí, es de alguna forma también se puede ver como un proceso hasta, como se puede decir, hasta bueno, de acuerdo como lo queramos ver y como lo queramos también como abordar, digamos. Puede ver tal como un juego, ¿no? Donde estamos en un teatro y nos toca vestirnos de lo que nos toca, ya está. Exacto. No te haces tanto lío, tanto rollo, porque si lo ves como una vida tan seria, hijo de vainas, loco, ya es la mente, estructura y La forma, identidad. exacto, ya estás del otro lado. Pero si estamos aquí en este juego, pues juguemos, ¿no? Y de la Claro. mejor manera y hagamos el mejor papel que nos toca hacer, en Saben este decir caso. los besánicos groseros. Jugando. Sí, oyes, pero bueno, loco, ya ahí como que también sí tiene que ser como muy... bueno, yo veo algunas cosas como también tienen que ser muy acertadas o muy tinosas, ¿no? Como bien dices tú, si has trabajado adentro, como que no es tan sencillo, ¿no? Como decir, bueno, ya estoy como experimentando esto, algo nuevo y voy a abrirme, como se dice, como... Hay que ser como muy tinosos, hay que ser como muy, ¿cómo se dice? No sé si prudentes o algo más específico. Bueno, pero la cuestión es que, claro, ahora digamos, estamos en este teatro, ¿no? Y este teatro, pues de alguna forma no que nos exija, sino voluntariamente quiero participar, ¿no? De este teatro y de estas experiencias que las puedo asumir y que las puedo vivir, pero desde el centro mismo, siempre desde ahí, o sea. Por una parte, digamos, imagínate, loco, si es que este teatro se trata, digamos, de estar allá con los panas con los cuales antes estábamos, ¿no? Con los panas que duermen debajo de los puentes, loco. Ahora, por haber formado una identidad, por haber como tener esos miedos, esas limitaciones, loco, nunca vas a vivir con esos panas. Porque si tú has tenido experiencia, lo has visto, loco, si te haces pana de un show, loco, ese man te cuida en la ciudad. Ese man, Claro. loco, te dice, ¿qué más? ¿Qué tal, loco? Y vos, porque te considera, ¿no? Tu aliado, te considera tu amigo, te considera porque ha tenido aceptación de alguna forma, digamos, porque casi la mayoría pues lo vemos con rezagas y eso. Entonces, digamos, si en este teatro nosotros lo vemos así, ¿por qué no compartir tiempo con ellos? Entonces, de alguna forma, yo, bueno, hace tiempo contigo también conversando, yo sigo y tengo la filosofía o la espiritualidad de Cristo. Entonces, a veces, digamos, hay en lo secular o en estas cosas hay como limitaciones, ¿no? Como hay cosas, no sé si digamos, de alguna forma, desde la parte secular, sino a lo mejor uno mismo con el propio entendimiento, con la propia concepción, como que forma un límite o forma como un impedimento, ¿ya? En la cual que no están a tu cuidado sujetándote, cogiéndote, no vayas a experimentar estas cosas. Entonces, digamos, si vemos eso, entonces, y podemos ser parte de aquello, entonces nos vamos y nos permitimos vivir con ellos. Cosa que, por ejemplo, si tú nos damos cuenta ambos, como tú decías, por ser rockeros, loco, ni bailar, loco, jamás. Claro. Porque bailar, loco, era como romper todas las reglas, como que algo que no cansaba. Claro, No como le sale cansaba. el diablo con Cristiano. Entonces, esto, digamos, entonces, si viéndolo así de esa forma, entonces te has estado perdiendo muchas cosas. ¿Sí? Okay. Ahora, Claro. digamos, estás viviendo, ahora estás como socializando, estás abriéndote para más personas, o sea, tanto compartiendo tú y también recibiendo, ¿no? Las personas también que te saben convidar, que te saben brindarte experiencia o tiempo de sus vidas. Entonces, como que se amplía el nivel de experiencias, ¿no? Y de alguna forma suma, como bien dices tú. Pero digamos, si es que, claro, obviamente, o sea, hay que ser muy tinosos, yo digo en esto, porque de alguna forma me abro al mundo, pero si es que el mundo, digamos, me ofrece algo que de alguna forma me invita a la destrucción, entonces tiene que estar uno muy, muy pilas, muy despierto, pues, ¿sí? Si no estás como con tu eje, Exacto, entonces es dele que te vas a como exacto, que te absorbe. te absorbe. Pero si ya pones tus pilares, están bien Exacto, puestos, y de hecho hasta para probarse, es bueno exacto, eso, ¿no? exacto, Coxi, ley. te abres y a ver qué Sí, tan construidos, qué tan bien parados están esos sí, pilares. vuelves destruido, vuelves en el piso, qué va. Lo que según creías que eras, lo que estás abajo de nuevo. Y, o sea, eso es bacán cuando Sí, justamente estás más convencido, es como que es cuando,
Sí, Cuando ahí más, estás más más hecho leña, loco. de ley, Sí, entonces, pero sí, o sea, de lo contrario, como que construir algo y quedarte encerrado ahí por miedo, tampoco, así yo sí lo siento eso, ¿no? De abrirte y en serio ahí vas viendo, si es que hay algo que reparar, pues si tienes que volver un rato, tomarte tu tiempo para reparar eso, lo haces, pero ya no te pierdes así, o sea, ya sabes que como que has construido un proceso, digamos. exacto. Ya sabes que si es que algo como que por ahí está un poco medio raro, como te tomas tu tiempo, devuelves, te tomas tu tiempo y chequeas qué es lo que está pasando. De Porque hasta ley. antes de eso, o sea, si no tienes ese sistema, si no lo has integrado todavía en ti, es como que ese hábito de volver y chequear a ver internamente, es como que ahí es cuando estás como que buscas y buscas por aquí, por allá respuestas y qué diablos pasa. Pero ya cuando te conectas con esa costumbre y desarrollas ese hábito de que, ok, si algo como que no me encuentro bien con esto por acá, puede tomarte de repente unos meses hasta darte cuenta, acordarte, ok, no, necesito en realidad tomarme 1, 2, 3 días para como asentar las Exacto. cosas y observarlas. Entonces vuelves hacia eso. Entonces ahí es cuando ya empiezas a ver esos beneficios de ese proceso, empiezas a dedicarle ya tiempo más seguido a un día que se lleve un rato, quedarte contigo mismo y hacer alguna cosa para justamente recentrarte e ir haciendo las calibraciones necesarias. Sí, porque yo recuerdo la primera vez como que tuve esa percepción de, chuta, ya y esto de aquí en un año ya estoy al otro lado. Un año creo que recién me estaba acordando, güey, cierto, por acá tenía que volver. Entonces, ahora me doy cuenta que es un hábito un tanto más seguido ya, de como volver y chequear algunas cosas y vuelta a volver hacia afuera, digamos. Porque o sea, de hecho, últimamente, en este año mismo, es bacán como soltarte un rato, confiarte y ver qué pasa. Ujú. Como que, boom, cuando te confías un rato, boom, ves qué partes de ti todavía Exacto. están inconscientes, qué patrones están inconscientes y de una te llevan por aquí o por allá cosas que supuestamente ya habías superado. Entonces, pero ya dejas que pase, coges y, ok, ahora sí. A ver qué está pasando. ¿Quiero ir por aquí o por dónde es la cosa? Sí, Sí, de ley. sí, es bien loco eso. Y justamente en ese proceso de como que de destruir tu identidad, pues es confuso. Es confuso, existe mucho, creo que trauma, diría como trauma que está registrado en el cuerpo, que Exacto. es como que una cosa es la mente te puede decir, ya, ok, sí voy a hacer esto, pero luego mover el cuerpo hacia ese cambio es otra cosa. Sí. Entonces, es como que puede haber mucha incomodidad, puedes simplemente desviarte y hacer otras cosas y sigues postergando como que ese ejercicio, ¿no? De ir rompiendo tu identidad. Pero súper importante ese ejercicio de ir rompiendo las identidades. Claro, sí, bien dices también, claro. Bueno, un pequeño lapso de tiempo estaba como también chequeando así estos dibujos y de alguna forma también era pues de observarme, no sé, como individuo y a la vez observarme también como participante en cambio, como individuo del colectivo. Entonces, si es que yo vengo de alguna forma o venimos, ¿no? Todos de este proceso de, de imposición, ¿cierto? Porque históricamente, pues, los españoles de alguna forma vinieron o impusieron, entonces esa parte también está de alguna forma, ¿cómo dijiste esa palabra? Ese trauma, ¿ya? Eh, está registrado prácticamente en nuestro cuerpo, o sea, en este territorio, en esta materia. Entonces, muchas las veces, este tiempo también es como complejo de que tal vez algunas personas puedan ver, ¿no? Ese trauma hacia, como decir, la cara descubierta, porque está como bien oculto, ¿no? Ese trauma, ¿no? Entonces, también como que veía por esa parte o de alguna forma como vincular al archivo biocultural
que existe aquí, digamos, en Saraguro, porque biológicamente, de alguna forma, el cerebro sabe reaccionar a diferentes eventos o circunstancias como traumáticas. El cuerpo desarrolla, la mente desarrolla como una automatización de defensa. Entonces muchas veces esa automatización de defensa se ha visto tal vez, por ejemplo, en alcoholismo. O sea, bastante fuego. Y cuentan libros, ¿no?, de historia que el pueblo de Saraguro, pero se daba full a la chicha, ¿no? Y en estos casos, o sea, será como la forma de reaccionar del cuerpo digamos, a esa imposición. Entonces ahora, de alguna forma, como digo, para activar con estas imágenes, entonces intento también que estas imágenes de alguna forma lleven como a una conciencia, ¿no? Lleven como a un plano, ¿no?, de poder ver esa parte que está oculta, esa parte de la que no somos conscientes, pero está. Entonces de ahí también, digamos, se manifiesta pues todas estas divisiones, se manifiesta o sea, el individualismo, se manifiesta, tú ves, en comunidades es muy complejo trabajar en comunidades, es muy complejo que tengamos la misma visión, el mismo sentir. Más bien hay partidarios de una cosa, otros hay oposiciones, y más bien como que como que se ha conformado mucha individualidad, y el colectivo como que está muy debilitado. Está debilitado, como digo. Entonces, bueno, o sea, yo asumo, y yo, haciendo relación con mi trabajo que hago, con mi obra gráfica, entonces de alguna forma lo que está descargando también es en parte eso también. O sea, lo que está descargando también, porque, o sea, no puedo, digo, nunca separar o sea, lo biológico también con lo álmico, digamos, ¿no? Entonces, como vienen unidos, entonces también eso es como una representación desde el yo, pero del yo que vive y está unido a este territorio, tanto territorio como visto como colectividad, digamos, como comuna, ¿ya?, como indígena, y también como territorio de alguna forma natural, llamémoslo así, ¿no? Todo lo que es las montañas, todo lo que son los lugares ceremoniales, todo lo que son las plantas, todo lo que es los animales insignes, todos los mitos. Entonces también viene integrado de alguna forma. Pero también la biología, obviamente, por ahí hay una parte de mi trauma. Entonces esos traumas también es como a la vez como un impulso de seguir viviendo, un impulso de llegar a sanar, de llegar a resolver, porque es un problema. Entonces, si aprendemos matemáticas, si aprendemos todas las cuestiones en esta vida, es justamente para resolver problemas, para nosotros seguir manteniéndonos en el tiempo, o sobreviviendo o viviendo, digamos, de alguna forma, extender ese tiempo de vida para mí y también para los que están, para mis hijos en este caso, ¿no es cierto?, para los que vienen. Entonces, preservar la vida de alguna forma. Entonces, ese trabajo o esa activación a lo mejor es lo que quiero también como de alguna forma, aún, como digo, se está aclarando, pero no digo ya está, al mediodía ya está completamente, ya claro mi idea, pero sí, como que va tomando ese rumbo, y eso lo que me dices acerca de la trauma, entonces estoy empatando, digo, de una, es que es así, venimos de una historia dolorosa, de una historia de... Algo que se me venía mientras de antes comentabas justamente esa parte que complementa tu trabajo y que refleja. Creo que justamente me parece que está llegando el tiempo en el que en Saraguro se pueden dar nuevas conversaciones. Quizá ya integrando este tipo de conversaciones, ¿no? En cuanto al trauma que está almacenado en el cuerpo, y que, bueno, pues requiere tratarse, requiere que se le ponga atención y se vaya haciendo los trabajos necesarios para poder justamente reflejarlo a nivel de comunidad, y que eso se refleje en las cosas que hacemos, porque no quiero decir con esto que todo sea trauma, ¿no? Pero sí, si es que no se los trata, te mantienen en un nivel, y ese nivel se manifiesta en las interacciones que existen, tal vez hacia lo que nos direccionamos o hacia lo que no nos direccionamos, en cómo nos organizamos prácticamente. Exacto. ¿Ya? Entonces no significa que todo esté mal, pero puede estar mejor.
Ujú. Entonces, claro, estamos viviendo un proceso y yo creo que a su debido tiempo eso se empezará, o ya se está manifestando quizás a nivel organizativo también. Y creo que cambiará muchas cosas, quizás hasta incluso la forma hacia donde estamos como direccionando algunos esfuerzos, digamos, o algunas acciones dentro de la comunidad y quizás se redireccionen hacia otras áreas, hacia otras direcciones donde Claro. sea más eficiente. Ujú. Claro. Y chévere, ¿no? Y si eso se va complementando desde el arte, porque o sea, el trauma no solo es como ir y sentarte con un psicólogo Claro. para resolverlo. Te puede ayudar, sí, pero existen muchas formas de ir Herramienta, transmutando exacto. ese trauma, ¿no? Una de las formas puede ser el arte, otra puede ser Ujú. la música, Exacto. están las ceremonias con las plantas sagradas. Y ahí depende de con qué te acomodes y qué estés para hacer, que puedes ir justamente transmutando ese trauma en algo creativo, en algo productivo, que al final va a construir algo, ¿no? Pero ya de una forma distinta, ya no desde el trauma, sino desde la Ujú. creatividad, desde la fuerza que da la transmutación de ese trauma. Exacto, porque al final es un... O sea, el trauma, si lo vemos como algo negativo, en realidad va a ser como tal vez algo muy deprimente. Pero si lo vemos como un impulso para, como tú dices, para de alguna forma, eh, El abono. sí, exacto, el abono, sí, si lo vemos para hacer acciones, ¿no? Entonces, para mí es un impulso también con el que podemos dar el giro, ¿no? El giro, si es que semánticamente, ¿no? A la enfermedad le vemos con buenos ojos, ¿no? Le vemos como una puerta para impulsarse hacia adelante. Entonces es como un obstáculo, como dije, un problema que tiene que ser superado. Y ya pues esa es la invitación de alguna forma del trauma, bien visto no como algo negativo, no como algo que esté mal, no como algo como algo desalentador, ¿sí? Sino tenemos que tener esta capacidad de giro de la energía, de dar la vuelta y decir, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer, no? Y ya pues, como bien dices tú, bien nos acomodamos o bien nos incomodamos, pero una de las formas, o sea, cualquiera de esas tenemos que asumir y caminar. Yo veo que en este caso, en cambio, los que de alguna forma, como tú dices, hacen trabajo, en este caso, bueno, hacen trabajo interno, hacen trabajo personal, son los que tienen la capacidad para mantener o sea, los colectivos. O sea, fuera bonito, fuese ideal, digamos así, que cada uno hiciera ese trabajo y no hubiera para que alguien que lo sostenga, alguien que lo mantenga, sino que todos seríamos, ¿no? Como un organismo vivo y todos estaríamos como en nuestras propias labores, conformando, informando, gestando la vida siempre. Autoorganizarnos. Exacto, como algo exacto, muy natural. Pero como esto es como muy, muy complejo, o bueno, todavía yo no entiendo, ¿no? Porque unos asumen y otros ni siquiera creen a lo mejor que hay algo que asumir, como responsabilizarse de tu vida, ¿no? Responsabilizarse de, del yo, digamos, en este caso. Entonces, el que hace trabajo, pues, personal de alguna forma está capacitado para desde ese sostén, porque si no también te caes. Claro. Entonces, desde esa fragua, entonces estás capacitado como para sujetar. Y es interesante y es como algo también eh, invitante que cuando de alguna forma tú también heredes o dejes de herencia para alguien esa capacidad. O sea, porque si es que es de conducir toda solamente con tu boca, con tu palabra, con tu pensamiento, puedes dejarlo. Que se quede aquí por un tiempo más por el bien de la humanidad, por el bien de tu comunidad, por el bien de tu familia, de la gran familia, ¿no? Pero pues ya entonces eso sí, tiene que haber personas así. De lo contrario, o sea, muchos buscan intereses personales, muchos fácilmente se desquebraja, digamos así, su identidad o su personalidad, tal vez desde muy joven. Querían servir, querían estar al frente con buenas intenciones y por buenas causas. Pero esa intención o esa causa cuando no es
desde la raíz, como tú dices, entonces prácticamente son fácilmente modelados por el sistema que en este momento no está dando buenos resultados. Claro. Sí, ¿no? Entonces pues, eso es como una observación, ¿no? que hace ese trabajo personal, pues, o sea, así de sencillo y simple, no es porque de alguna forma se quiera poner méritos, ¿no? O decir, bueno, esta persona es bueno para aquel, sino que solamente hizo ese trabajo que, como digo, muchos no asumimos o no vemos o no queremos ver y no queremos asumir. Y bien, pues por una parte, como dices, sea el arte, sea la música, sea justamente estos espacios en los cuales tú tienes de forma virtual, online, bueno, no sé si está bien lo que estoy diciendo, estos espacios apuntan a una sola cosa, ¿no? Desde cualquier manifestación, desde cualquier profesión, desde cualquier práctica, estamos como fraguando, como digo yo, una realidad diferente, una realidad distinta. Eso. Chévere, Fabricio, bueno, voy a dar este comentario para ir cerrando y de ahí te cedo el espacio para que justamente vayas tú también cerrando ya. Yo estaba analizando otra vez en los momentos en los que me aparto de algo de todo para como recibir, digamos. Y estaba justamente en la montaña y veía un árbol y era una planta de duco. Ya. Y veía su sistema de canutos. Es como que empieza por canutos, canutos, canutos. Y de alguna me quedé un rato ahí así, como viendo. Dije, bueno, ¿cómo es que nace todo esto? ¿De dónde diablos le nació como que la idea, digamos, de estructurarse a nivel de canutos, canutos? No sé, pero bueno, tiene esa información, ¿no? Ajá. Y en base a eso se ordena. Se ordena y empieza a crecer. Empieza a crecer. Y es como que no tiene que estar como preocupándose en crear muchos tipos de detalles, simplemente encuentra uno y eso lo replica. Boom, 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 lo replica. Y en base a eso se arma todo un árbol, ¿ya? Y luego pues están las otras que se especializan para hacer hojas, bueno, cada cosa ya, pero es como que le encuentra algo y luego eso lo replica. Algo que le sirve, algo que ya que lo perfeccionó y empieza a replicarlo y en base a eso se replica, ¿no? Y luego ya está, pues tiene que concentrarse en dejar esa información para que siga replicando, porque fue útil y se va a seguir replicando. Exacto, exacto. Entonces yo estaba en un tiempo en el que entendía algunas cosas y ya quería como que hacer algo y sacarlo. Pero ahí me llevó a entender de que, bueno, todavía estoy en ese proceso de que estoy como Claro. que estructurando algunas cosas de mí y sí tengo, o sea, me doy cuenta que gracias a que he podido acceder justamente a los escritos, a lo que han creado otras personas que han pasado por su proceso, yo también he podido ayudarme en eso y encontrar mi Claro. propio proceso. Entonces sí siento que justamente eso es necesario porque eso es lo que nos permite crecer, mejorar, evolucionar como no solo como humanos, sino todo lo que está creciendo, evolucionando es en base a esas experiencias que se transmiten y lo que tú avanzaste hasta donde pudiste llegar, pues puede ayudarle a alguien que todavía está Ajá. Ajá. empezando, digamos, y a llegar quizá hacia otro punto más y así es como que vamos avanzando. Entonces sí sentí eso también, esa parte de esos procesos, ¿no? De entender ese proceso orgánico, de encontrar de adentrarte primero en la parte oscura tuya, donde está todo el abono, desarrollar tus raíces, armar tu tronco, extender tus ramas y luego ya llegar el momento en el cual vayas a poner tus frutos y luego armar tu semilla, pero Sí. justamente como a tu propia forma, ¿no? Ir haciendo las cosas y en lo que vas haciendo como que ya naturalmente te irá guiando a que en algún Exacto. momento, boom, encapsulas tu semilla y ahí es lo que queda, ¿no? Sí, fue una Exacto. experiencia súper, súper chévere. Exacto. O sea, simultáneamente en paralelo se está ya prácticamente, digamos viendo en diferentes planos, ya está la semilla, digamos, de alguna forma, claro. Claro, Porque es que, claro, uno no percibe eso porque, claro, como estamos en este tiempo-espacio,
como que va como experimentando y va como de tiempos en tiempos en tiempos, como cronológicamente. Pero si lo vemos, digamos, rompiendo esa cronología, entonces multidimensionalmente, entonces prácticamente es eso, ya de por sí, digamos, ya está. En tu esencia ya está. Exacto, o sea, eso, o sea, no va a haber nadie que impida que va a suceder eso, porque ya empezó. Ya su último punto es justamente el fruto y la semilla, ¿no? O fruto, semilla, no sé, pero ahí hay un lapso, ¿no? Ahí hay como un vínculo muy, muy misterioso. Y sí, pues como tú dices, tiene que irse, claro, de acuerdo a tu natural forma, ¿no? Porque intencionalmente decir, bueno, ya quiero dejar, ya quiero hacer, ya quiero formar, ya quiero estar así, no, pues ya tiene que ser como digo, así, en este plano así tiene que ser, no hay otra posibilidad, no se puede como saltar, obviar, cierto, o sea, la materia misma, bueno, hasta ahora, bueno, yo pienso así. Entonces, claro, como tú vas, o como observas, en verdad, o sea, como en diferentes experiencias, sean cotidianas o sean como encaminadas a algo, pues siempre guardan un misterio y es revelado, ¿no? Para aquel que de alguna forma está, como tú dijiste, como ha tenido ese proceso, esa predisposición para transformarse. Entonces, ya pues estamos de alguna forma, como dije, en diferentes trincheras y nos echamos la mano cuando se entrecrucen, ¿no? Esas experiencias, cuando haya algo en que aportarte de una, y si es que me aportas, puedes también convidar de lo que tú estás cocinando, también pues en buena hora, ¿no? Vamos sumando estas acciones. ¿Sí? Dale, Fabri. Chévere. Con esto, pues yo ya te compartiré el audio también. Yo también podré escucharlo y ver qué material puedo escribir también. Y luego, pues también para direccionarlo, para ver si podemos luego hacer una grabación ya más preparada en cuanto a parte de cámaras, más bien. Ya. Listo. Chévere, Chévere, entonces, chévere. gracias por tu tiempo y gracias por permitirnos acceder a ese trasfondo de lo que tú creas. Sí, sí, sí. Bueno, sí, pues como, como mencioné, pues, verdad, súper engrandecedor, digamos así, los encuentros, siempre, siempre, siempre. Ni por más que, bueno, a veces tal vez como pensamos como estar como ya, o bueno, uno dice, o uno intenta estar lo más preparado para algo, pero a veces es como un limitante, bueno, yo lo siento así a veces en mí. Y ya, pues yo te felicito primeramente, ¿no? Porque sigues, ¿no? Con tu canal, te mantienes y estás trabajando y tienes esta parte de indagar, de hurgar, de como a lo mejor tu profesión misma, la antropología, ¿no? De ir como ciertos vestigios, ¿no? Irlas recopilando, almacenando y analizando, y a partir de ahí, pues como tú dices, tal vez manifestándose, escribiendo, sea por medio de audio o sea por medio también del video. Fuera bacán también, muy interesante. Sí, en otro tiempo, en otras circunstancias también sería chévere como hablar con más panas, como que se sumen más experiencias, ¿no? Entonces, a lo mejor es una visión tan de dos que solamente tienen como una visión tal vez muy limitada también. Y vaya otro pana de ahí, un más loco. y nos, y nos dé como ese escalón para nosotros también despegar. Porque siempre necesitamos como que estar como en contacto de muchas experiencias. Y en ese sentido, si te doy la razón, los libros son full vidas y vidas y vidas que han tenido sus experiencias, y ahí están, ¿no? Las experiencias en esos libros. En esos libros guardan, o sea, así prácticamente identidades, ¿no? De cada persona, como de alguna forma ven. Llaves de Exacto. Sí, también, sí, 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 claro, cositas. exacto. O sea, full cosas. Como tú mismo mencionabas, a unos les funciona, ¿no? Como en tu caso, leyendo, investigando, indagando libros, indagando símbolos, ¿no? Cosas de estas.
y todo camino es válido. Cambio a otros, en cambio a mí me tocó solamente como prestar oído nomás. Prestar oído y permitirme también como tener confianza, ¿no? Como tú dices, a este le sirvió, o a él también le resultó válido, entonces también, ¿por qué no a mí? Y bien dices tú, o sea, esa pequeña prestación de nuestra experiencia para que alguien más se suba, ¿no? En este peldaño para empezar a subir. Entonces, si es que al menos servimos para eso en buena hora, ¿no? Y si es que alguien ve en nosotros algo de esto, pues en buena hora. Y, y ya pues no, muchas personas a veces que a lo mejor no tienen contacto o no están como tal vez desarrollados, disculparán si ofendo, desarrollados la capacidad de comprensión de leer, ¿cierto? Entonces estuviese como limitado también para ellos, decir que ellos no pueden de alguna forma avanzar, ¿no? Como a la conciencia y al ser sensible. Pero entonces justamente sea por medio de libros, sea por medio académico, sea por medio, justo tú tendrás, o nosotros mismos vamos a tener los propios como individuos, ¿no es cierto?, que están como ya desde hoy mismo predispuestos justamente para tu trabajo que va a salir o que vamos a hacer. En la obra gráfica, imagínate, solamente personas que tienen que hacer una lectura no más con los ojos. O sea, es muy diferente, ¿no? El formato de las letras, de las palabras. Entonces son por medio de imágenes, y los otros por medio de sonido, ¿no? Los que hacen música, los que hacen experimentaciones sonoras y esas cosas. Hay cosas muy bacanas. Sí me gustaría como te digo, esta sana recomendación, ¿no? Como de tener otras visiones, como de ir sumando más gente. Se ha grabado, o sea, no se ha grabado, es como muy, como que va a dejar una huella más clara, digamos. Sí, sí está dentro de la visión, ¿sabes por qué? De hecho, ya lo intenté antes Bueno, y no lo he publicado porque inicialmente era un ejercicio para comprender el arte de hacer un podcast, una conversación. Parece sencillo, pero cuando no estás listo, claro. a mí me pasa utilizar ese espacio para hablar más yo que dejar hablar a la otra persona. Sí puede pasar. Entonces decidí frenarme un tiempo hasta aprender a modularme, no tanto tampoco estar como solo callado, pero sí para ir Claro, complementando. exacto. Ahora quizás me siento un poquito ya más preparado para justamente sostener ese espacio y no invitar a la gente solo para que me escuche hablar a mí. Para desahogar. Exacto. Sino más bien justamente para ir complementando, ¿ya? Y sí, para mí fue, o sea, para mí mismo fue así un golpe escucharme y darme cuenta que yo estaba tomando demasiado espacio cuando no debía ser así. Ujú. Entonces eso, ahí me frené también un tiempo y decidí mantenerme por lo pronto más como de uno a uno para ir entrenándome yo también y reconociendo que lo que estaba de ir fortaleciendo, en ese caso un poco más la escucha, ¿no? Ir escuchando con quién estoy sentado para ir justamente como poniendo, en vez de estar como Sí. tratando de imponer que me escuchen. Sí, bueno, yo también, claro, he tenido esa experiencia, en serio, como que a veces, como si fuese válido solo lo que yo de alguna forma pienso, la necesidad misma, en verdad, de expresarse de a lo mejor de cosas que han resultado y cosas que no han resultado. Entonces, a mí me toca a veces hablar, nosotros hacemos como un grupo de, de, de lectura, ¿no? De la Biblia. Y ya pues si tienes ese espacio es de alguna forma, en verdad, cuando haces uso tal vez de ese espacio es que prácticamente te das cuenta, hablas y hablas y hablas y hablas y en verdad ya hay un punto que dice, espérate, si no, no, o sea, como que es eh, como un banalismo y a la vez como un, ¿cómo se puede decir? Es una presunción. Exacto, exacto, una presentación. Y ya, pues en verdad toca como ir aprendiendo y ya, pues qué mejor, ojalá Dios, de aprender a escuchar. Y eso yo veo conveniente así,
con las personas como que creemos que menos tienen que hablar o menos tienen que aportar, a lo mejor tienen muchas cosas por, por, por enseñar o nosotros por adquirir, ¿no? Ese entendimiento también. Chévere, chévere, pero que, como tú dices, la cuestión es darse cuenta. Cuando uno no se da cuenta, chuta, está jodido. Sí, entonces, bueno, pues en algún momento, entonces, ojalá tengamos otra oportunidad. Yo no descarto siempre, como, ya creo que fue como más de 2 años, un año que tuvimos 2 años, sí, sí, un poco más. sí, ya será algo así. Entonces, como digo, no descarto en algún momento igual seguir, como tú dices, también camellando, si te interesa, como decías, hacer el, el video o a lo mejor solamente el acto mismo tal vez de ese momento. Sería interesante también si es que de alguna forma puede haber como oportunidad o chance como para que puedas tú también de ahí mismo seguir sumando, seguir como expandiendo en cambio ya desde tu trabajo, desde donde tú estás haciendo tus cosas. Y ya pues entonces predispuesto cuando digas tú, Daniel, solamente ya que no esté aquí, dame de poder, dijo, y nada, yo también agradecido, como dije al inicio, porque tienen ese interés, tienen un llamamiento, ¿no? Y al cual ustedes acuden. Y eso es importante tanto para mí y también para ustedes que van de alguna forma, a lo mejor no tan satisfechos y también tan llenos, pero suma, como dice Daniel, una experiencia y suma también como es parte de la vida también como ir como que un poco incómodo, ¿no? Porque eso también resulta a la final como una oportunidad. Eso, agradeciendo a Silvia, agradeciendo a ti Daniel, un gustazo. Siempre les digo a ustedes pues éxitos, loco, éxitos y a seguir camellando tanto adentro o afuera, pero con conciencia, para que como tú bien dices sea como más honroso y a la vez también eh, disfrutable. Ha sido, te agradezco Chévere. muchísimo, Bueno, Silvia, gracias. un gustazo y que nos vaya bien. Sí,